Feliz Día de la Madre, a las madres. Cada país es un poco diferente, ¿no? Y ahora imagino que aquí hay varios días de la madre, por tantos países que están representados. No, es un gusto de estar aquí con ustedes, de poder compartir la palabra de Dios. Gracias por la oportunidad. Espero que no sufren mucho escuchando a un gringo predicar. No es mi idioma de corazón, pero es el idioma de mi corazón. Por tantos años, ya desde el año 1990, empecé a conocer Latinoamérica como estudiante en la universidad. Pasé en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, como estudiante, y después volviendo a los Estados Unidos después de casarme con mi esposa. Si puedes imaginar, llevé a mi esposa a Ecuador sin conocer a Ecuador antes. Ella confiaba en mí. Llevamos a nuestras primeras 2 hijas allá y con el propósito de ayudar a fundar iglesias en el sur del país. Mi historia es larga, no les voy a contar todo, pero puedo testificar que Dios es fiel. Que Dios, a pesar de aguas profundas o rápidos en los ríos, Dios ha sido muy fiel, muy fiel. Parte de lo que yo hago con mi tiempo libre, me gustan las películas. Antes ya no me permitieron en las iglesias, ya no pueden irse a las películas. Ahora no es tan. Pero hay una película, me encanta la ciencia ficción. Y había una película, no sé si ustedes han visto el Matrix, que me encanta. Es un poco, poco bien y poco mal, pero me gusta. Y había un momento cuando el actor principal de la película fue presentado con una opción de 2 pastillas. Y él tenía, según el color de pastilla, reconocer la realidad que él quería. Si quería despertar y ver una realidad dirigido por el hombre que estaba sentado frente a él, o volver a su realidad de antes. Y es interesante porque corresponde mucho de lo que ha sucedido en nuestras vidas, los que han nacido de nuevo. Ya experimentamos en el momento de entender y captar lo que es el Evangelio, un momento de despertar a otra realidad, de realmente recibir la pastilla y tomarla. Y en ese momento se abren los ojos. Se abren los ojos a una realidad totalmente diferente y distinta. Pero el mundo quiere engañarnos. En la película es una batalla constante entre 2 realidades. Uno es cómodo, uno es que algo se siente mejor, volviendo a la realidad anterior donde no hay luchas, peleas, dificultades, todo el mundo está tranquilo. Y en la vida cristiana, mucha gente piensa en tomar la pastilla, que es el Evangelio. En este momento se va a despertar a una realidad tranquila, lleno de gozo, lleno de paz. Y en realidad se despierta atención, dificultad. Una realidad que realmente a muchos nos ha causado y nos ha costado. El mundo quiere darnos lo que Pablo, a través de mucho de lo que él escribía, quiere vendernos una realidad y una sabiduría chueca. Dice que mi valor personal viene a través de lo que yo hago. Lo que es mi título, mi papel, mi posición, mis logros, eso me da valor personal. El mundo dice que mi seguridad viene a través de lo que yo puedo obtener, lo que tengo, mi dinero, mis posesiones. Y mi valor se fortalece a través de quién conozco. Relaciones, influencia. Y es una batalla constante porque el mundo donde vivimos representa una realidad que para la mayoría de nosotros se siente como como dicen los ecuatorianos, una chompa cómoda. Una chaqueta o una camiseta que se pone y se siente bien, ya tiene colgado en su closet
Su esposa y su esposo ha dicho, es feísimo, no pongas eso, pero se siente bien en esto. Y es una lucha y una batalla constante. Vamos en 1 Corintios. 1 Corintios. Vamos a empezar, si me permite, vamos a volar un poco entre los primeros 3 capítulos de 1 Corintios. Quiero darles un poco de contexto aquí. Pablo, conocemos como apóstol que viajaba, fundaba iglesias, entrenaba a la gente, y a través de las cartas de él podemos ver que no cambia mucho lo que él está explicando a la gente. Pero lo que sucede muchas veces es que él tiene que combatir las mismas dificultades, no importa si la iglesia está fundada en Éfeso o está en otra ciudad de otra parte del mundo. Tiene mucho en común. Y parte de lo que luchaban las iglesias antiguas, como las iglesias de hoy, es un problema que él nombraba, y pueden escuchar nada más lo que les voy a leer en el libro de Hebreos, no tienen que irse ahí, escuchen nada más. En Hebreos 2.1 dice esto: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. A desviar. Fue algo muy incomún de que después de haber nacido de nuevo la gente desviaran a la otra realidad. En el momento de luchar y batallar, como que comenzaran a desviar a la otra realidad de antes. Es como volver al closet y poner la chompa cómoda. Y Pablo sigue en sus cartas enfrentando eso porque es muy común. Porque en este mundo tenemos que constantemente como nadar en contra del corriente de la sabiduría del mundo. Y se siente bien en esto, encontrando su valor a través de lo que cumple, su trabajo, sus títulos, su seguridad en lo que obtiene, cuentas bancarias llenas. Y Pablo dice que no es así. En Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Desviamos por negligencia, por no poner atención, no por deseos, no despertamos como creyentes diciendo que hoy día voy a desviar. Hoy día no voy a seguir lo que Dios me ha indicado. No, es más que hoy día no me siento bien nadando contra el corriente de este mundo. Voy a un poco desviarme para sentirme bien en el trabajo. O acomodarme para sentirme bien en mi comunidad donde me siento como isla, aislado de todos. Y Pablo se va confrontando eso porque en 1 Corintios encontramos un pueblo y una iglesia que nos da un caso, un estudio del desvío. Pueden imaginar que esta iglesia no fue una iglesia madura de muchos años. Digamos que cuando Pablo escribió esta carta, después de 3 a 5 años fue fundada, antes de 3 a 5 años fue fundada por él. La iglesia no tenía mucha madurez, pero tampoco mucho tiempo para desviarse mucho. Pero ellos empezaron a desviarse en una ciudad donde había riqueza, influencia, muchas oportunidades de trabajo, había muchas diferentes culturas. Y esta iglesia joven con su fe comenzaron a desviar. Y Pablo, por varias personas diciendo lo que estaba pasando en esta iglesia con personas que él quería mucho, empezó a escribir esta carta y a ayudarles a entender algo. De que solamente se puede mantenerse en el camino si tu ancla está puesto en Cristo. Y él comienza a confrontarles con esta realidad. Y en capítulo 1, vamos ahí, veamos, y no vamos a leerlo, pero podemos ver en versículo 10 y adelante, que ellos comenzaron a demostrar una síntoma
de que estaban desviándose y cayendo de nuevo, poniendo la chompa antigua en la sabiduría del mundo, porque empezaron a dividirse diciendo que yo estoy con Pablo, con Pedro, no, con Jesús. Y ellos comenzaron a dividirse pensando que su identidad, su valor propio, se encuentra en las personas que sigo. Y había una división total en la iglesia. Y Pablo tenía que ayudarles inmediatamente a entender de que ya estaban desviándose. En versículo 18 dice esto: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. En otra traducción hace referencia de que poder de estar constantemente siendo salvados, porque la obra de Cristo en la cruz está salvándonos. Claro que nos salvó desde la muerte hasta la vida, pero sigue salvándonos, transformándonos. Versículo 19, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios con la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Porque, en versículo 22, porque verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Él nos llama a ser necios, según el mundo, de no seguir lo que ellos nos han vendido, que es la realidad de ellos. Diciendo que nosotros, si seguimos pensando que yo puedo andar en Jesús, pero seguir su realidad, estoy engañado, autoengañado. Y eso va a causar daño a mi alma. Y Pablo, como en cada carta que escribió, siempre cuando las iglesias y los cristianos comenzaron a desviarse, les volvieron al Evangelio, a predicar a los creyentes de nuevo la necesidad del Evangelio como ancla de su vida. Y él dice aquí, en versículo 26, pues consideran, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Es decir, que Dios ha escogido a ustedes según de lo que ellos piensan que es ser necios, es algo necio, para confrontar a ellos pensando que son sabios. Dice aquí el versículo 27 de nuevo, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie podía, frente al Evangelio y la verdad de Dios, jactarse de que ganaron la salvación por medio de lo que hacen, por donde han estudiado, por la plata que tienen guardado en el banco o una persona que está a su lado. Nadie. Y Pablo dice que si ustedes no pueden empezar la nueva realidad a través de la obra del Evangelio, por nada lo que ustedes habían ganado o obrado, ¿cómo podemos vivir diariamente en esto y pensar que eso es el camino correcto?
Dice en versículo 30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, ¿qué? La sabiduría de Dios. Es decir, que la realidad de nosotros se encuentra en Jesús. Él es el que nos da la capacidad de ver las cosas como debemos ver, de experimentar las cosas que debemos experimentar, de procesar las cosas como debemos procesar. Y dice aquí, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, en versículo 30, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Él está diciendo aquí, tu valor proviene no de tus logros, el desempeño de que has hecho, pero tu posición correcta, la justicia que estás declarado bien frente a Dios, viene porque Él ha hecho lo que nosotros no podíamos haber hecho. Dice que la santificación o la transformación de nuestras vidas no sucede a través de tu propia reputación personal o obra personal de ustedes, sino porque Él nos permite a través de la obra que Él hace en nosotros. Pablo está tratando de realinearles como un barco que está suelto y poco a poco está desviándose porque no está puesto su ancla. Y creo que cada uno de nosotros tenemos la tendencia a través de los golpes de la vida, las dificultades en nuestros hogares o en mi trabajo, lo que sea, poco a poco, que no despertamos un día diciendo que voy a desviarme, voy a alejarme de Dios. No, es que cada día, poco a poco, después de días, semanas y meses, me despierto, estoy lejos de Cristo y mi ancla no está puesto. Y cuando nos toque enfrentar en el río los rápidos que vendrá, las dificultades, no estamos preparados. Y sentimos como vamos a caer al agua y ahogarnos. ¿Qué hacemos? Porque eso es nuestra tendencia natural. Queremos volver al closet y poner la chompa antigua, sucia, porque se siente cómoda. Y Pablo está diciendo aquí, no, ya no más. Vamos al capítulo 3. Pablo está diagnosticando la iglesia y dándoles un remedio, ayudándoles a entender algo muy importante en versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, ok, eso es nuestra tendencia, de nuevo de recibir o de volver a lo antiguo, ok. Hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Aquí hay una paradoja. Según el mundo debe vernos como necios para llegar a ser sabio. Versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son, ¿qué? Inútil. It's worthless. No tiene valor. Pero nosotros queremos volver pensando que, no, ya tienen razón. Yo veo la casa, yo veo la mujer, veo el carro, yo veo los hijos, yo veo la ropa. No, tienen razón. Dice aquí, versículo 20, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Aquí tenemos el remedio. Ya Pablo ha diagnosticado, ustedes ya no tienen su ancla en el Evangelio es Jesús, están sueltos y han desviados, comenzaron a jactarse en las personas que conoces, han empezado a jactarse en las obras que haces, en sus títulos, en tus
posesión en este mundo. Y esto ha infiltrado la iglesia. Eso es lo que pasaba aquí. Ellos empezaron tanto de traer de nuevo, después de poco tiempo, estamos hablando de una iglesia de 3 a 5 años, a traer de nuevo la realidad del mundo y infiltrar esto en la iglesia local. Hasta que la iglesia local comenzó a dividirse diciendo, yo estoy con Pablo, ni yo estoy con Pedro. Y Pablo dice aquí, no puede ser. Así que nadie se jacte. Si no pueden jactarse en tu posición cambiado desde la muerte hacia la vida por el Evangelio, en el Evangelio todos los días, no pueden jactarse por lo que ustedes cumplen, por lo que ustedes hacen y por los que conocen. No, nada. Versículo 21, así que nadie se jacte en los hombres porque todo es de ustedes. Wow, apárate. Todo es de nosotros. ¿Cómo así? Entonces, no importa quién conozco, no importa lo que he hecho, no importa lo que he ahorrado, mi título, 22, ya sea Pablo o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Aguanta. Todo es mío, me siento pobre. ¿Cómo así que todo es mío? Me siento gastado. Todo es mío. ¿Cómo es? Y Pablo está diciendo a esta iglesia, ustedes viven como pobres. No han reconocido la realidad de sus vidas y no viven en esta realidad, sino a pesar de que han experimentado el nuevo nacimiento, viven como antes. Si usted está sentado aquí y no han experimentado el nuevo nacimiento, ustedes están viviendo una realidad engañosa. Y usted nunca va a poder entender bien el propósito de su vida y el poder de su vida. Cristo se fue a la cruz porque fue un hombre que caminaba aquí en la tierra sin pecar. Vino con una misión de rescatar y redimir a nosotros porque nosotros éramos los no creyentes, los que nunca habían experimentado el nuevo nacimiento, perdidos, mereciendo la muerte y una separación de Dios por toda la eternidad. Y Él vino, caminaba, fue crucificado, puesto por la muerte, pagando por nuestra deuda. Murió, pagando, haciendo lo que nosotros no pudimos hacer. Pero no se quedó ahí, se resucitó. Y en resucitar, pisó encima de la muerte y ganó la batalla. Y eso nos ha ofrecido. A tomar el Evangelio como la pastilla, creer en lo que Él hizo, creer en la vida eterna a través de Él. Y nosotros podemos experimentar el nuevo nacimiento. Y Pablo dice en este momento, en la nueva realidad del nuevo nacimiento, nosotros podemos entender cómo funciona la vida. Mucho creyente, mucho hombre y mujer que han experimentado el nuevo nacimiento, andan como perdidos, como que yo no entiendo cómo y ni por qué funcionan las cosas. Y Dios dice, no, hijos míos, las cosas funcionan porque ustedes tienen todo. La realidad es que tu herencia, como hijo mío, ustedes son dueños de todo. No viven como pobres más, viven como ricos. Pero cuesta bastante. Él dice que en este momento no debemos jactarnos más en lo que yo experimentaba antes en la realidad antigua, sino hoy en día decir que ya no más. Porque yo les digo que esto va a pasar en sus vidas múltiples veces. Usted va a volver al closet y querer poner esta chompa antigua, este suéter antiguo que es cómoda, en los momentos que usted experimenta el desvío, momentos de dudas, de dificultades, de enfermedades, de luchas relacionales, son los momentos que queremos volver a confiar. Y en estos momentos que sentimos que ya el barco está desviándose,
está moviéndose, debemos en este momento arrepentirnos y recordar. Parar y recordar. No, estoy volviendo a realidades antiguas. Y esto es engañoso porque Pablo dice que, de nuevo, aquí dice en versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Es engañoso, es autoengañarse. Autoengañarse. Y eso es sumamente fácil de creer en una realidad que no es cierta. Hacemos eso todos los días. Ya estamos entrando al tiempo de mundial. Ya en Ecuador tiene un dicho, no, si se puede, pensando en el equipo. Y yo digo, no se puede. No creo que ganarán el mundial. Lo más que quieren no van a ganar. Autoengañarnos es fácil, del fútbol, de la comida, de relaciones, pero cuando se trata de ver la vida como debemos ver, que cambia nuestra forma de actuar y enfrentar lo que experimentamos todos los días, es sumamente importante de recordar que la ancla debe encontrar en Jesús. Él es la ancla y el norte. Y si el momento que usted quiere desviarse, es cuando usted debe parar, recordando que eso sucede fácilmente de golpes, después de días, semanas y meses. Puede ser que usted está sentado aquí y está sin trabajo. Está sentado aquí luchando con enfermedades, o un ser querido está enfermo. O usted está dudando por relaciones rotas, o insegura o inseguro porque estás en un país que no es suyo, futuro que no está cierto, no sabe qué va a pasar en una semana ni 2 meses. Bienvenido al club. Y estás en una posición muy, muy, muy buena. Porque al fin del día, Dios quiere que seamos peregrinos aquí, inseguros y luchando, porque esto nos lleva a dependizarnos más en Él. Son los momentos que el mundo quiere convencernos, engañarnos de que nosotros sí podemos, sí se puede. Usted puede trabajar más duro, usted puede relacionarse con más gente, hacer más redes, ser más exitoso, y todo esto te va a dar lo que te falta. Y el último del día, Pablo dice que están autoengañándose. Todo pertenece a ustedes, así que nadie se jacte, versículo 21, en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Anclados en Él, no tenemos que vivir según de su realidad. La realidad nuestra es impresionante. Nosotros no somos pobres, perdidos ni inseguros. Tenemos riquezas más allá de lo que podamos imaginar. Y el llamado nuestro es vivir así, presentando al mundo una representación de una realidad diferente. A pesar de, mira mi vida. A pesar de, siéntate conmigo. A pesar de, observa lo que suceda. Y eso no es noticia nueva. Vaya conmigo al Antiguo Testamento rápido, a Jeremías. Hay un eco de esta verdad en el Antiguo Testamento porque está por todas las páginas. Y como seres humanos debemos tener ojo aquí porque vamos a experimentar el desvío constantemente. Es una tentación constante. Y en Jeremías 9 encontramos el profeta conocido por tristeza, porque él predicaba durante un tiempo de mucha dificultad.
frente a un pueblo que fue necio, que cada rato estaban volviendo como estaban en el principio, discutiendo con Moisés, llévanos de nuevo a casa, donde podemos comer, porque aquí no hay comida buena. Desde el principio, ellos comenzaron a querer volver a la otra realidad. Aquí encuentro un pueblo que está amenazado, bajo juicio, pero el profeta está llamándoles de nuevo a volver a reconocer su realidad. Pero encontramos aquí, en versículo 23, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloríe, gloríese de esto. Ojo aquí, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. De que me entiende y me conoce. Me entiende significa no engañarse, sino de nuevo encontrar la medida de la vida real. De volver a entender quién es Él para poder entender quién soy yo. Porque yo ando mucho en esta vida buscando definir quién soy yo. Y el mundo me dice, tú eres lo que haces, tú eres lo que has hecho, tú eres con quién estás. Y Dios dice, no, eso es falso, eso es engaño. Tú eres lo que yo determino, porque yo te he creado. Entiende, eso significa de nuevo entender lo que es la verdadera realidad de la vida. Y dice aquí en versículo 24, entiende y me conoce. Esta relación realmente es una experiencia de quién es Dios en la vida diaria. Es relacional. Dios no es un Dios de lejos, Dios es un Dios de cerca. Y Él quiere relacionarse con nosotros a través de la vida diaria. Y Él dice que ustedes me necesitan para determinar quién es usted. En el transcurso de esto voy a caminar con ustedes, apoyarles y brindar mis fuerzas y mi gracia para que no desvíen. Pero nuestra tendencia es como el barco que no está con ancla y poco a poco el corriente está llevándole hasta que despierta los que están sentados a la realidad de que no se encuentran donde ellos pensaban. No sé por dónde andas hoy. Y repito, yo sé que algunos de ustedes están cuestionando su propia realidad. Que ustedes han experimentado, algunos aquí, el nuevo nacimiento. Aceptaron la pastilla y cambiaron su realidad. Pero por los golpes y las dudas, las inseguridades de esta vida, estás cuestionando si estás bien o estás mal. Si debes seguir o no. Porque el compañero de trabajo aparentemente está mejor. Y él está siguiendo el corriente de este mundo. Y estás observando esto diciendo a sí mismo, si solamente vuelvo un poquito allá, acepto un poco de esto, puedo sentirme mejor, seguro. Y eso es un engaño. Les invito a arrepentirse, lo que significa decir no más. Significa cambiar su mirada, de no confiar en la realidad antigua, de irse al closet, agarrar esa chompa, chaqueta antigua y fea y bótalo a la basura. Y ponga lo que Dios quiere.
algo nuevo, algo lindo, bonito. Y en el principio no se siente bien, pero a través de los años y las batallas va a sentirse cómodo. Y entre ustedes, cuidarse. Porque a veces es más fácil para mí ver que tú estás desviando. Es más fácil con mis ojos anotar de que ya poco a poco, decisiones, golpes, y yo necesito acercarme y decir lo que Pablo decía a esta iglesia: amigo, no debes andar así, estás autoengañándote. No quiero permitir esto. Eso es falso. En el corto plazo, ok, vas a sentirse quizás por un tiempo mejor, pero al mediano y largo plazo eso te va a llegar a una destrucción total. Y mucha gente que han llegado a esos puntos y despertar un día y ver las noticias que tal hermano o hermana ya han desviado tanto que se ha caído en algo profundamente terrible. Pero todos los hermanos y hermanas por días podían haber dicho algo y no hicieron nada. Y debemos tener la fuerza que Pablo decía aquí. No debemos engañarnos más. Amén. Oremos. Señor, queremos agradecerte, Padre, porque tu palabra es poderosa. Señor, que en nuestras vidas es tan fácil de desviarnos poco a poco y permitir que este mundo nos lleve a lo de antes. Oro por los hermanos aquí. Señor, que ellos pueden entender tu verdad y revisar sus vidas. Y revisar si ellos están siguiendo la sabiduría de este mundo todavía, o realmente entienden dónde deben tener su ancla, en la sabiduría de Dios que es Cristo. Por los que no están aquí como creyentes, personas que no han experimentado el nuevo nacimiento, oro que hoy día sea el día de su salvación, Señor. Que alguien tenga deseos de conocer un poco más hoy de lo que significa el Evangelio. Que no salgan de aquí antes de preguntar a alguien. Te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén.